en donde pues que hay como dos grupos de interpretaciones, retomábamos hace un momento lo que decíamos, en torno a la mano, aunque con ese matiz ya la historiografía rigurosa, académica, pues lo ha pluralizado mucho más. Pero en general, en su continuo uso, está por una parte una interpretación desde una historiografía que han llamado conservadora, en el fondo de tipo católico, asumiendo incluso toda la metafísica cristiana en historia, y por otra parte la típica interpretación que se ha llamado liberal, ahora criticaremos un poco esos términos, que se ha llamado liberal, de bueno, es Alamán un ultraconservador, un reaccionario. Y ya en la pluralidad, digamos, en el ámbito de esos como extremos y en la pluralidad de estudios universitarios, a veces lo que queda como juicio del historiador es, bueno, promovió la industria, fue un hombre más bien de vertiente liberal, aunque luego se convirtió en conservador, llegan a decirlo así, pero en el fondo tenía un programa antidemocrático. Y entonces ese espíritu antidemocrático es lo que llevaría a su condenación, digámoslo así. Claro, la historia en sentido riguroso, nociológico, pues no trata de ensalzar o denigrar personajes, ¿no? Sino de reconstruir eso que estábamos diciendo, ¿no? Esos fenómenos históricos y su categorización. Bueno, bajo esa perspectiva, pues nosotros diríamos, no, no tomaríamos parte, no tomaríamos un partidismo de asumir esa interpretación ni católica de los años 40, que ahora verán por dónde va, ni mucho menos la interpretación llamada liberal que se han hecho sobre él. De suerte que, bueno, dicen esos casos, ¿qué sucede cuando nos apartamos de esas interpretaciones que fluyen en nuestros tiempos? Claro que hay un partidismo. ¿Cuál es nuestro partidismo? El de tomar, por ejemplo, nuestra teoría del Estado y esta nociología de la historia, esa es nuestra toma de partido. Nuestra toma de partido, ¿cuál es? No estamos ni con la interpretación denominada conservadora, ni con la interpretación denominada liberal, ni tampoco con las interpretaciones que quieren juzgar a la man en función de un criterio supremo, la democracia. Entonces, como Alamán no era demócrata, hay que condenarle. No, tampoco. A veces pueden ser dualismos o más posiciones, ¿no? Entonces nosotros, digamos, nuestra toma de partido es ni con unos, ni con otros, ni con otros. Y a esto, bueno, le llama de manera muy dialéctica y nunca mejor dicho, es un partidismo total negativo. Es decir, claro que tomamos partido, pero en negación de esas interpretaciones históricas, ¿no? Porque la vamos a pluralizar. Miren ustedes, en ese sentido y con todas esas consideraciones, ¿por qué quisimos empezar con esto? Porque muchas veces a escala social, llamémosle de conocimiento popular de la historia, en el mejor de los sentidos, pues se tiende a pensar que el que más sabe historia es el que a su vez tiene hasta el detalle. Entonces se acuerda el día, la hora en que se murió Juárez, ¿no? Tal hora, las 11:30 del 18 de julio. Bueno, pues tampoco es así. Aquí podemos ver pues esa relación pues sí, realmente dialéctica, que cómo se va convergiendo entre esa historia fenoménica no basta, porque también hay que interpretarla, hay que ver, hay que tratar de velar, por decirlo así, qué estructuras estaban operando, qué partidos, qué clases, qué otras intereses estaban ahí insertos. Y muchas veces esto solamente es posible verlo cuando se tiene, sobre todo y necesariamente al hacer historia política, una teoría del Estado. Es decir, al hacer historia política, para poder organizar esa masa de historia fenoménica o esa masa de fenómenos históricos reconstruidos, en donde el hecho son las reliquias o los relatos que nos tenemos en el presente para reconstruir ese pretérito histórico, necesitamos categorías para organizarlo. Necesitamos ideas para organizar esa historia, conceptos para organizar esa historia. Y en el caso muy marcadamente de la historia política, yo creo que necesitamos dos cuestiones fundamentales de teoría política, de filosofía política. Una teoría del Estado, para saber qué es Estado, cómo se forman los Estados, la relación histórica en filosofía que hay entre historia y Estado, y esto es tremendo. O sea, vamos, tiene una tradición que va de Aristóteles a Hegel, ¿no? O sea, la liga Estado-Historia, ¿no? Y ojo, algo más, tener una clasificación de las ideologías políticas. Eso es fundamental. Si hacemos historia política sin teoría del Estado, sin poder diferenciar qué es Estado, qué es nación política, qué es nación étnica, y no tenemos
un cuerpo de doctrina que nos lleve a definir las ideologías políticas, ya de izquierda, ya de derecha, nos vamos a también encontrar por eso en historia como era liberal de centro, era demócrata cristiano, pero más de centro. Entonces, eh, recursos que los historiadores, al tratar de clasificarlo, apelan a lo que encuentran, muchas veces justamente categorías puramente fenoménicas coyunturales, ¿no? Coyunturales del momento histórico en el que estudia, ¿no? No, liberales doctrinarios, liberales del centro, es un caos. Entonces, claro, todas esas denominaciones necesitamos una teoría pues, superior con la capacidad para poder organizar y clasificar eso. Entonces, sin historia, pues al hacer historia política, no tenemos teoría del Estado, no tenemos un desarrollo de la idea de nación y no tenemos una teoría de la izquierda y la derecha, va a ser un caos. Va a ser un caos, como ha pasado, como ha pasado. Y Alamán, al ser plural e incluso haber cambiado posiciones a lo largo de la historia, es de los personajes que de peor manera se ha clasificado su ideología política. Precisamente por eso, por no tener una teoría de la izquierda y la derecha, o de clasificar las ideologías políticas. Bueno, como vean, pues esto ya nos marca pues unas consideraciones diferentes, incluso para alguien que llega a ver este video fuera de ámbitos estrictamente disciplinares, ¿no? De ámbitos académicos o universitarios, bueno, pues ya se queda con la idea de que la cosa es más complicada, es más enredosa de lo que parece, ¿no? O que requiere más elementos para poder hacer una adecuada historiografía y una adecuada interpretación de la historia política de un país. Bueno, dicho esto, sobre Alamán, por lo menos hasta antes de estos desarrollos o estos estudios históricos más serios, más disciplinares, se fueron formando dos corrientes en general en torno a cómo interpretar a Alamán. Por una parte, ya prontamente la historiografía liberal, la que va a ser, por ejemplo, eh, tempranamente, México a través de los siglos, ¿no? Que coordina don Vicente Riva Palacio, que es de 1880 por ahí, pues es de las corrientes historiográficas que se van reconstruyendo. Así llamado historiografía liberal, en tanto se asume, incluso lo hacen personajes y partidos, y del partido propio, incluso que se llamó así, ¿no? Liberal, que terminó derrotando a la facción, a su vez denominado conservador. Ya desde el momento mismo de Alamán y los posteriores estudios historiográficos, se va a interpretar a Alamán de esta manera. Es monárquico, representa la reacción, el conservadurismo, el carácter reaccionario de su programa, está en contra de la independencia, está en contra de Miguel Hidalgo, está en contra de la separa España, por tanto, y casi que es presentado como un monarquista ultra reaccionario, ultra católico del antiguo régimen que quiere la unidad entre la iglesia y el Estado y que de alguna manera vendría a hacer una apelación constante a las instituciones del viejo régimen en la época de la monarquía española. Viene así a presentarse Alamán en los rasgos más crudos, en general, a veces con matices, dependiendo del historiador, ¿no? Bueno, pero es de rescatar, diría alguno, su sentido de hispanoamericanismo. Ah, bueno. O su proyecto económico era industrial. Ah, bueno. Pero sigue en el aspecto de cómo él concebía la organización política del Estado como un elemento reaccionario de las clases propietarias, las interpretaciones marxistas que se han hecho de él, incluso lo ven como un elemento que vendría a representar a las clases propietarias frente a los sectores populares de los liberales federalistas o de Vicente Guerrero, ¿no? El gran caudillo popular. Bueno, un poco en esto ha sido esta interpretación que para no usar esos criterios, pues acaso tan cargadamente ideológicos de historiografía liberal, bueno, podríamos entenderlo como la historiografía que se va formando durante el siglo XIX y que tiene una línea de interpretación. La línea de interpretación es, de alguna manera, México existía y fue conquistado. La vieja identificación entre los mexicas y México, entre la nación mexicana, el Estado mexicano. Bueno, no es el momento ahora para criticar eso, pero como se imaginarán, es insostenible. Es insostenible. Insostenible. Bueno, todo lo demás que, pues los yaquis, los seris, esos ya no son mexicanos. Bueno, en fin.
esa línea de interpretación historiográfica de ya existía México, los aztecas son México, el Anáhuac, como quieran llamar, eso es México, Cortés conquista México y viene Hidalgo a hacer la liberación. Es esa línea de interpretación la que se sigue. Viene Hidalgo a hacer la liberación con Morelos, que son los grandes caudillos revolucionarios, y triunfa en la independencia Iturbide. Iturbide es un reaccionario y saca la independencia por una cuestión de compromiso, ¿no? De compromiso. Incluso una vieja interpretación fue que llegaba, Iturbide apoyaba la independencia para sustraer a Nueva España de la Constitución de Cádiz, que había vuelto a ser aplicada en 1802. Interpretaciones de ese tipo, ¿no? Y luego, por lo tanto, el partido que representa o que debería, el proyecto adecuado para el país sería justo el Partido Liberal Federalista ligado a Estados Unidos, ¿no? Luego una vindicación de Juárez, etcétera, ¿no? Pero ¿qué va a ser en el fondo esto que, como historiografía liberal que tiene esos elementos? A su vez, empieza a constituirse una historiografía conservadora, llamada conservadora, que podríamos llamarla, pues más propiamente como de estirpe católica, de estirpe estrictamente católica. En los años 40, con una editorial, fíjense esto, con una editorial que se llamaba Editorial Yus, Editorial Yus. Editorial Yus la va a fundar eh, Gómez Morín, fundador de Acción Nacional, con una perspectiva demoliberal. Mucho se ha dicho de que Acción Nacional tuvo en sus orígenes inspiraciones de Falange Española, del franquismo, de Acción Francesa, etcétera. Pero omiten algo, siempre mantuvo en lo económico y en la organización del Estado un carácter demoliberal. Ojo, por eso se va a oponer a las grandes nacionalizaciones de la postrevolución, ¿no? Al contrario de Falange, que pedía la nacionalización de la banca, o del general Franco, que el proceso inicial de industria en España lo hace con carácter público y estatal. Público y estatal. O sea, las grandes siderúrgicas eran propiedad del Estado. Entonces, no es tan fácil hacer esas correspondencias. Sí que mantuvo cierto sentido hispanoamericanista en ese momento Acción Nacional, pero no se pueden homologar de ninguna de las maneras a escala doctrinal. Incluso así se llama los principios del PAN, ¿no? Principios de doctrina. Si uno ve todo el flujo desde el 39 hasta ahora, siempre en la perspectiva económica y de organización del Estado, siempre fue un partido demoliberal liberal y demoliberal, ¿no? Contrario a la participación del poder público en el desarrollo nacional. Bueno, dicho esto, ¿por qué cuento esto? Ya no estamos diciendo, no, para contextualizar en qué contexto se hace la reivindicación de Alamán. Y ese editorial Just tuvo como gerente, cuando Morín se fue y en fin, la editorial quedó, a un personaje, yo les diría, de la derecha primaria, prácticamente de una derecha primaria, muy, muy reaccionaria, llamado Salvador Abascal. Salvador Abascal va a quedar como gerente de Editorial Yus, pero también cuando empiezan a tener problemas, seguramente por las líneas ideológicas, Salvador Abascal va a formar otra editorial que se va a llamar Editorial Tradición. Editorial Tradición y Editorial Yus van a ser los que publiquen, que tienen que ver con Alamán, van a ser los que publiquen luego en los años 40, 50, 60 las obras de Alamán, precisamente, que nadie había vuelto a reeditar, que van a publicar la historia de México, las disertaciones y unos tomos que se van a llamar documentos varios de Alamán, que son muy valiosos porque precisamente son sus memorias que presentaba al ministerio. O sea, si quieren, si uno cuando revisa la figura de Alamán, si lo quieren constreñir a las disertaciones y a la historia de México, no van a encontrar todo su pensamiento político. Su pensamiento político, práctico y económico van a estar fuera propiamente de esos documentos o explicitados en otros documentos, que usualmente son las memorias que presenta al Congreso en su carácter de ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, los documentos, un documento importantísimo que hoy vamos a glosar, que es cuando lo acusan de haber
cooperado al golpe de Estado de Anastasio Bustamante y del asesinato de Vicente Guerrero, y se sorprenden como si en la política, Dios mío, como si en la política la operación, la metodología de eliminar a un adversario no fuera parte de la historia y de la historia política. Hombre, Bruto y Julio César, y así tantos. Entonces, no, no vamos a juzgar la historia política con cuestiones éticas. Es que se presenta ridículo, es ridículo, ¿no? Cuando vemos a lo largo de la historia, pensemos en la historia romana, ¿no? La metodología de la eliminación física del adversario es parte muchas veces intrínseca de ese momento de la política, de ese momento de la política. En fin. Eh, bien, dicho esto, Alamán tendrá un documento que se llame Examen Imparcial de la Administración del General Don Anastasio Bustamante, donde hace toda una crítica a la organización del Estado y presenta su propia defensa, ¿no? Ante el Congreso, que se había constituido en gran jurado para condenarle o no. Bueno, en este contexto, esos documentos van a ser publicados por Editorial Yus, sobre todo por Editorial Yus y algunos por Editorial Tradición, pero bajo esta perspectiva. Entonces, a escala ideológica, así como hay el relato de la historiografía liberal decimonónica de los mexicas son México y el Anáhuac, Hidalgo, Morelos y luego el Partido Liberal, llamado así, pues por el otro lado se fue constituyendo muy marcadamente en esos contextos, los años 40, otra línea que a mí incluso con críticas como Fuentes Mares, José Fuentes Mares, ¿no? Que habla en términos muy encomiosos de Maximiliano, la condena al presidente Juárez, otra línea de estirpe católica, pero doctrinalmente católica, quiero decir, o sea, no simplemente de entorno sociológico, no, doctrinal, internamente la interpretación de su historia católica, que no es que esté mal, pero tiene sus problemas, como es evidente, donde la línea es Cortés, Iturbide, Alamán, Maximiliano. O sea, esto es profundamente ideológico. Los dos relatos tienen unas cargas ideológicas fuertísimas que nosotros rechazamos. Entonces, de nuestra perspectiva, también con toda intención, por eso puse a Cárdenas y a Juárez acá atrás, ¿no? Para pluralizar ese relato también. No, en ese sentido también, ¿no? Porque vamos, bajo esa perspectiva, necesitamos otras categorías más que las puras posiciones de partido, ¿no? O sea, el sector conservador de ese tipo de derechas, cuando se alía y pide la intervención del extranjero, es un acto de traición a la patria. Bueno, no lo estoy diciendo en plan mitinero, bueno, en el mito de la izquierda, cuando habla de los sectores liberales afrancesados que van a cooperar con José Bonaparte y la intervención francesa, bueno, dice, objetivamente se constituyen en traidores a la patria. Es decir, en la deslealtad al Estado, ¿se entiende? Claro, suena muy mitinero, ¿no? Traición a la patria, suena mitinero, aunque sea en el Código Penal. En otro contexto eh, histórico, político, la deslealtad al Estado de referencia. Es un acto de deslealtad al Estado de referencia, ¿se entiende? Bueno, un poco bajo esta consigna. Bueno, esto nos puede llevar a pluralizar esta perspectiva, ¿no? Bueno, nosotros nos apartamos de ambas, incluso miren, por aquí encontré esto, vean, Editorial Tradición del año 77, y bueno, miren lo que publica, ¿no? Los comentarios de las obras de Santo Tomás. De hecho, las ediciones que andan por ahí circulando de las obras de Santo Tomás son Editorial Tradición, Pascal, en ese contexto. Por cierto, sobre esta figura de Salvador Abascal, hay una obra que se llama Salvador Abascal, un mexicano contra la revolución. Bueno, claro, y la línea es luego la condenación de la revolución mexicana, llega hasta los años 40, claro, el PRI es la masonería anticlerical por lo que pasó con Calles, también fue una imprudencia desde un punto de vista político, ¿no? De cara a la estabilidad del Estado. Entonces, la Revolución Mexicana es la masonería, es el comunismo, ¿no? Cárdenas es la masonería y el comunismo. Y bueno, entonces hay que recuperar a la figura de Cortés y Maximiliano en la idea del reinado social de Cristo. Así lo decía. Bueno, esa es la historiografía que empieza a reivindicar a Alamán o a ponderarlo.
Ya José Valadez, hombre que venía del Partido Comunista, tiene una biografía de Lucas Alamán que se llama Lucas Alamán, historiador y estadista. José C. Valadez ya le da otro enfoque, pero en general esas han sido las dos interpretaciones y sus derivados. Tanto una la que reivindica, ¿no? Ah, bueno, entonces hay que hacer como una especie de revisionismo, ¿no? Entonces, claro, Cortés, Iturbide, Alamán, Maximiliano, a lo mejor si te gusta Madero, porque bueno, no hablaba de propiedad estatal, no hablaba de reforma agraria y ya, todo lo demás es el autoritarismo populista de 50 años, ¿no? ¿Cuál es la clave de estos partidismos ideológicos? Y ya entramos directamente a la materia fenoménica de Alamán, el identificar los partidos que en ese momento del siglo XIX existen con tomas de posiciones actuales. Entonces, claro, si yo soy progresista en el 2024, mi proyección histórica es el Partido Liberal en 1830 y lo hacen en línea recta. De ahí vienen todos los chismes de la memoria histórica, que en España lo han pasado, y ahora de manera muy desdichada han empezado también a hablar en México de memoria histórica, cuando la memoria es del individuo. ¿Quién se acuerda de la man? Nadie se acuerda de la man, pues no, pues todos están muertos, ¿no? Entonces, la historia no tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el entendimiento, con la razón, con todo eso que hemos dicho, ¿no? Eso lo dice Bueno muy claro. Bueno, entonces, claro, y que entonces, pero también se hace una identificación directa. Entonces, como nosotros aquí vamos a ponderar la figura de Alamán, entonces, claro, forzosamente la línea Cortés-Maximiliano y ya, dando algún partido denominado reaccionario. Entonces, al hacer esas líneas directas entre viejos partidos y tomas y posiciones de partido actuales, es donde se vuelve tan desastrosamente ideológico todo esto, ¿no? Aunque, insisto, a escala universitaria sigue pasando, pero bueno, hay más matices, ¿no? Los estudios sobre Alamán son más ponderados, pero bueno, sigue pasando. Bueno,